Trump confirma su apoyo a Putin frente a Ucrania y deja a Europa a su suerte. Suspende el envío de armas y el apoyo con inteligencia. La razón. Trump suspende la ayuda militar. Ante esta decisión, Francia da un paso al frente y se ofrece a liderar Europa. CNN. Francia estudia proteger a sus aliados con su arsenal nuclear. El País. Macron a los franceses. Rusia no se parará en Ucrania. El Huffington. Francia se vuelca con Ucrania ofreciéndole información de inteligencia. France 24. Macron aboga por la defensa de Ucrania y un rearme masivo de Europa. ¿Qué puede hacer Europa en esta situación? ¿Son suficiente medida disuasoria los arsenales de Gran Bretaña y Francia? ¿Tiene razón Macron al denunciar que Putin no parará en Ucrania? ¿Qué opinan Alemania y España? ¿Y nuestros invitados? Se lo preguntamos. Situación muy complicada en estos momentos en el panorama geopolítico mundial, Dolores. Ni en los peores sueños se podía pensar cómo iban a ser esos primeros 43 días de Trump en la Casa Blanca. Y para tener una imagen hemos tenido en los últimos días dos hechos. Uno, la recepción que tuvo, por llamarlo de alguna manera, Zelensky en la Casa Blanca, donde fue humillado y maltratado, y luego el discurso de Estado de Trump en el Congreso la semana pasada, donde hizo un alarde de sí mismo, es decir, puso sobre la mesa todas sus características egocentristas y narcisistas, y esa disposición de no pararse ante nada. Ha roto las reglas, todas las reglas de la Casa Blanca que se habían impuesto en la era Biden, ha roto con la ONU y está dispuesto a no financiar a la OTAN, y se ha posicionado claramente al lado de Putin, y esa es una realidad. Ha roto con sus aliados nacionales. Él ha roto el tablero de la geopolítica española mundial y europea, y lo que intenta es hacer una forma de política montada en la controversia, en la confrontación, y en lugar de en el diálogo y la búsqueda de acuerdos, en el uso de la fuerza y de la autoridad, muy típico de su forma de ser, en ese afán de ser el líder mundial. Europa tenemos un serio problema, y creo que lo tenemos en primer lugar porque yo estoy de acuerdo que el objetivo de Putin, no sé si de Estados Unidos, pero sí de Putin, no es Ucrania, es buena parte de Europa también en ese ideal imperialista que él mantiene. Y eso es muy preocupante, y por lo tanto Europa se tiene que unir para garantizar la seguridad de Ucrania, la seguridad de Europa, y también para el retomar el mantenimiento y la seguridad de las relaciones comerciales. Evidentemente el mundo en estos momentos es multiglobal y nadie puede vivir sin convivir con nadie. Y el problema ya no solo está en la guerra de los aranceles, sino que yo creo que la política económica que va a tener que hacer Europa va a tener que ser mucho más dura, de confrontación también con Estados Unidos. Parece que en las últimas reuniones que ha habido de líderes europeos se han dado pasos hacia adelante, pero tenemos un problema muy serio en Europa que no está unida. Se llama Unión Europea, pero en esos momentos hay países que están muy posicionados más hacia el lado de Rusia que hacia el lado de Ucrania. Hablemos de Hungría, hablemos de Eslovaquia, pero es que en España tenemos un problema doble. Tenemos socios del gobierno y miembros del gobierno que claramente se han posicionado también más a favor de Putin que a favor de Ucrania. Y tenemos el problema también en España por el lado de la derecha, con ese posicionamiento de Vox con Trump, que no con Putin directamente, pero sí con Trump, y por lo tanto en esa mezcla de alianzas. Por lo tanto, la dificultad para llegar a acuerdos que va a haber en la Unión Europea va a ser muy grande. Parece que sí hay
acuerdo entre los grandes países de aumentar el presupuesto de defensa, pero también con una cierta sorna Estados Unidos ha contestado que van tarde, porque eso no se construyó de un día para otro. Y mientras tanto, desde Estados Unidos están tomando decisiones que van a poner a Ucrania en una situación muy difícil. La retirada, el apagón informativo de lo que son las centrales americanas va a afectar al poder conocer lo que son los movimientos de Rusia y la coloca en una posición de debilidad que la puede aprovechar evidentemente Putin. Y por otra parte, la no aportación de armamento estadounidense va a ser muy difícil poderlo cubrir con lo que son los dispositivos europeos a corto plazo. Por lo tanto, la situación es complicada. Queda la esperanza del ofrecimiento que ha hecho Zelensky, ¿no?, a Trump de buscar un punto de acuerdo para la paz, pero en estos momentos yo no sé si Trump está muy dispuesto a escuchar a nadie más que a sí mismo en esa posición de fuerza, y la verdad es que la situación es complicada, pero está claro que tenemos que hacer de la necesidad virtud y Europa va a tener que encontrar esos puntos de unión para hacer frente y preparándonos para lo que puede venir. También es cierto que yo pienso que la alianza de Trump con Putin es una alianza efímera, que es en estos momentos una alianza de interés, y Estados Unidos va a tener que volver a la senda de la normalidad, porque si no, quien lo van a acabar pagando también va a ser la política interior de Estados Unidos. Una cosa es la política exterior y otra cosa es la política interior, y evidentemente va a ser muy difícil que todas esas medidas comerciales que está tomando arancelarias no las acaban pagando los propios estadounidenses y tenga que frenar. Pero de entrada es verdad que ha jugado con la sorpresa, con el desconcierto, y está revolucionando lo que es la política internacional. Y mientras tanto, China, por si acaso, también ha aumentado su presupuesto de defensa para seguir rearmándose, estando a verlas venir. José Ángel. Se suele decir que las crisis son momentos para crecer. Cuando estás dentro de una, pues esa frase te parece arrojadiza y un jarro de agua fría. Pero muchas veces es así. Son los momentos críticos y los momentos complicados los que te permiten tomar decisiones que quizás en otros momentos estás más preocupado por los tapones de las botellas y por otras medidas pues banales frente a medidas estructurales. Es verdad que el jarro de agua fría de Trump pues ha dejado a muchos muy frío, pero era algo previsible porque ya lo había anunciado en su campaña electoral, que él quería acabar con la guerra en Ucrania y que no estaba de acuerdo con la política que había seguido Biden. Por otras razones, ¿no? También se entremezclaban porque Ucrania no había pasado determinada información sobre la familia de Biden, etcétera, ¿no? Eran una mezcla rara dentro de la cabeza del presidente norteamericano que como muy bien ha explicado Dolores, pues lleva una política muy personalista, en este caso no contestada por miembros de su gobierno, aunque los tiene de peso, que en este caso son más vasallos que contrapesos, y con un Partido Demócrata muy tocado por la situación electoral. Pero bueno, eso cambia y muy posiblemente esa situación sea efímera porque Estados Unidos tiene intereses y sus intereses es difícil que casen con una potencia tan poco de fiar como Rusia por Putin, no por los rusos, por Putin y por las ansias imperialistas que tiene el gobierno de Putin o que tiene otros gobiernos, es decir, son primeras espadas que es difícil que estén coordinados. Es decir, es una relación muy personal y muy efímera, muy del momento, que posiblemente y esperemos cambie. Pero como digo, es un momento para Europa y no tiene por qué ser un mal momento. Había una reacción muy buena, ha sido una reacción muy buena, tanto de Francia como del Reino Unido. A los pocos días, por no decir a las pocas horas de suceder el escandaloso espectáculo de el despacho Oval, ¿qué se dirá internamente si lo público que se ve es lo que pasó allí? Simplemente es tremendo. Pero a las pocas horas ya estaba el primer ministro del Reino Unido recibiendo a Zelensky y, por supuesto, Francia aportando posibles soluciones. Y estos dos países no son poca cosa.
Por mucho que diga el vicepresidente Vance que no han entrado en combate, por suerte, gracias a Dios, no han entrado tanto en combate, pero el Reino Unido se las ha tenido tiesas con Rusia y tiene un poderío importante, y Francia está metido en muchos enjambres en muchos países de África, con mejor o con peor fortuna, pero son dos estados nucleares y potencialmente fuertes. Pero ahí también faltan otros países, como es Alemania, que no está porque no tiene un primer ministro todavía nombrado, pero ya está diciendo que el mundo no le va a esperar, y ya los socialdemócratas y los conservadores ya se han puesto de acuerdo para hacer gobierno. ¿Qué diferencia frente a España? Cuando hay temas internacionales y temas importantes como el crecimiento de Alemania, ahí están los políticos alemanes para tratar de remar juntos. Y por supuesto hay otros como Polonia, que también está invitado, y Países Bajos y Dinamarca. No nombra a España, porque la situación de España, como bien ha dicho Dolores, es complicadísima. Pero Europa, y digo Europa, no la Unión Europea, ha dado la cara, y eso es muy importante. Es decir, ¿y qué ha dicho Europa? Pues evidentemente que va a seguir ayudando a Ucrania. Y eso es muy buena solución. Primero, que aunque la Unión Europea, por razones que se pueden comentar de otra manera, aunque evidentemente la presidenta de la Comisión esté allí, y evidentemente haya la presidenta de la Unión Europea esté allí, etcétera, y haya una presencia de las instituciones de la Unión Europea, como también hay países que no están por la labor, como por ejemplo Hungría, pues hay que buscar mecanismos alternativos. Y ahí están esos mecanismos alternativos en los que, por cierto, está el Reino Unido, que no es Unión Europea. Entonces, Europa buscará la solución. Europa tiene una capacidad de crecer y ya ha dicho dos mensajes claros. La primera es públicamente apoyar a Zelensky, y segundo, que no va a dejar militarmente solo a el pueblo ucraniano. Son dos medidas potentes. Habrá que ver cómo se articula eso. Y por tanto habrá que ver cómo responden todos los países, pero la respuesta ha sido rápida y ha sido, dentro de lo que se puede ser, uniforme. Otra cosa es que si la Unión Europea tiene 27 países y hay varios, por ejemplo, o uno que no está de acuerdo, pues hay que buscar mecanismos alternativos de los países disponibles o dispuestos a ir con velocidad. Y esos países son potentes. Y muchas veces Europa tiene que tener fe en sí misma. Cuando estamos hablando de países como Alemania, como Francia, como Dinamarca, como Países Bajos, como Polonia, y el apoyo, aunque no esté en la Unión, del Reino Unido, eso es a nivel mundial, se tiene un peso y una credibilidad importante. Hay que saber explotarlo, hay que coordinarse, y ahora hay que poner las bases de la defensa que se ha hecho. Es decir, ahora hay que bajar de las declaraciones a ponerlo a nivel de leyes, a nivel de presupuesto, etcétera. Ese es el trabajo difícil que no se debe abandonar. Pero por lo menos hay que ver los puntos positivos, y a verlos los hay. Importante ¿querías añadir? No, simplemente iba a decir que además una de las cosas buenas que hemos visto es ese acercamiento del Reino Unido a Europa una vez más, porque durante un tiempo lo hemos tenido muy apartado y muy alineado con lo que era Estados Unidos, y no cabe duda que Europa, con todas sus limitaciones, sigue siendo una gran potencia, un gran continente, y que siempre ha tenido ese papel de árbitro, ¿no?, entre Oriente y Occidente, y es una oportunidad para demostrarlo. Y en España tenemos una negociación cara a cara con Estados Unidos, que son nuestras bases militares, que a ver cómo se trata el tema, porque es cierto que Trump la tiene tomada con España en estos momentos, aunque solo sea por el gesto de eliminar el español como idioma cooficial en Estados Unidos, o querer eliminar todo lo español. Por lo tanto, quizá también habrá que utilizar, ¿no?, las armas y los recursos que tenemos.